El día de hoy vamos a hablar acerca de las rebeliones indígenas. Esa forma parte del tema de la unidad 2 de historia del Perú. Nosotros vamos a hacer un pequeño feedback para poder, en este caso, una pequeña retroalimentación. Nosotros vimos el capítulo anterior, la llegada del trono español de los Borbones y la aplicación de las reformas, las llamadas famosísimas reformas borbónicas. Esta reforma se relacionó con la gran crisis económica política de España. La difusión de ideas ilustradas cuestionaron el sistema absolutista y la revolución industrial. La corona española, en respuesta, lanzó un paquete de medidas inspiradas en el llamado despotismo ilustrado, las mismas que tuvieron como objetivo optimizar sus ganancias coloniales y fortalecer el poder y centralizar el gobierno español. Jóvenes, y luego ¿qué va a esto? ¿Qué va a originar? Con el fin de disminuir el poder político de la aristocracia. ¿Qué aristocracia? Los criollos que se encontraban aquí, en la colonia. Sin embargo, a dudas, los sectores más perjudicados, ustedes ya van a saber quiénes son los indígenas y los españoles americanos criollos. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir acerca de estas rebeliones indígenas? Fueron movimientos de insurrección principalmente liderados por ¿quién? Por los campesinos, porque ya estaban cansados de toda la explotación que realizaba el virreinato, de su economía, del aspecto social, de la discriminación hacia ellos. ¿Contra quién? Contra el sistema de la explotación colonial. Entonces, antes de poder nosotros hablar acerca del tema, les he preparado, en este caso, un pequeño video. En ese video no es un documental, es una poesía donde nos va a relatar lo duro que fue para Túpac Amaru luego de su captura, los castigos que él recibió. Jóvenes, entonces presten mucha atención y luego en la hora de videoconferencia vamos a comentar acerca de este video. Canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Micaela Bastidas. Lo harán volar con dinamita, en masa, lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo, lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos. Querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo,
pisotearlo, desalmarlo, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando: ¡Libertad! Sobre la tierra de volver y no podrán matarlo. Bueno, luego de haber Canto coral. observado este video, bueno, para la historia, la muerte de Túpac Amaru fue una de las más crueles que se realizó durante el virreinato. Él se vio obligado a ver la muerte de su esposa Micaela Bastida y de sus hijos jóvenes. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a explicar lo siguiente. Sabemos nosotros que estas reformas borbónicas van a realizar una serie de cambios. Uno de esos cambios va a ser la elevación de la presión tributaria. Se van a empezar a elevar los tributos. Estos tributos, ¿a quiénes va a afectar? Estos tributos va a afectar sobre todo al campesino y al indígena, donde debido a la mala paga, a la explotación, ellos no van a tener la facilidad de poder pagar, pero aún así el Estado español exigía y obligaba que ellos paguen esos tributos. Entonces, esto va a originar una serie de rebeliones. La primera rebelión se va a iniciar en 1724 con el levantamiento de Fernando Torote. Luego tenemos en 1730 el levantamiento de Alejo Catalayud. Nosotros no vamos a hablar de todas estas rebeliones, solo vamos a hablar de 1742, la rebelión de 1780 y la rebelión de 1781. Jóvenes, pero igual les he preparado una línea de tiempo para que ustedes tengan en cuenta que no fue solo la rebelión de Túpac Amaru, fueron varias rebeliones donde se oponían al régimen del virreinato. Luego tenemos la de Juan Santos Atahualpa en el año de 1742. En el año de 1780 tenemos la conspiración de los plateros Bernardo Pumayali y Tambohuasco. En 1782 nos vamos a centrar la rebelión de Túpac Amaru II y en 781 la rebelión de Túpac Katari. Jóvenes, en nuestra siguiente diapositiva, una de las causas que va a originar esta rebelión va a ser el sistema de explotación colonial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenía este sistema de explotación? Los indígenas ya estaban cansados de los maltratos, cansados en este caso o a ser obligados a trabajar en las minas con una paga prácticamente que no les alcanzaba para nada. Entonces, entre los sistemas de explotación tenemos a los llamados corregimientos. ¿Qué era el corregimiento? Aquí el encargado tenía el nombre de corregidor, el funcionario era el corregidor, que tenía la función de, en este caso, buscar la fuerza laboral. ¿Quién era la fuerza laboral? O reclutar a los indígenas. Y en este caso el corregidor les enviaba a trabajar ya sea a las minas o a los obrajes. Luego tenemos los mitayos. Los mitayos eran aquellos indígenas que trabajaban en las minas. En la mina minera. En esta mina minera era el oficio más odiado por el indígena, porque tenían una paga muy por debajo del mercado, de una paga que no les alcanzaba para nada, porque incluso les pagaban y tenían deuda con el corregidor, o sea, prácticamente no recibían nada. Luego tenemos los llamados obrajes, que fueron centros laborales dedicados a la manufactura textil. Luego aquí podemos nosotros apreciar una serie de imágenes. Estas imágenes fueron recopiladas de las memorias de la nueva del libro del cronista Guamán Poma de Ayala, llamada Nueva Crónica y Buen Gobierno, donde tú puedes ver los diferentes maltratos que recibía el indígena por el español. Él estaba obligado a trabajar en los telares, el castigo que recibía en este caso si se escapaba de la mita, los azotaban, los llevaban así amarrados para evitar que se escapen. Entonces todo ello lo podemos encontrar en el libro de
Huamán Poma de Ayala. Es por ello que el sistema de explotación colonial va a ser una de las causas de esta rebelión. Luego tenemos la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Y qué podemos nosotros saber acerca de la rebelión de Juan Santos Atahualpa? Esta rebelión se realizó por el mismo nombre que les digo, Juan Santos Atahualpa, que también se hizo llamar por Apu Inca Huayna Capac. Se desarrolló en la selva central, en este caso en los departamentos de Huánuco, Junín, Pasco y Ayacucho. Exactamente estaba ubicado en Tarma, al cual se denominaba el Gran Pajonal, por eso muchas veces se le conoce la rebelión del Gran Pajonal. Ahora, ¿quiénes apoyaban a Juan Santos Atahualpa? Le apoyaban diferentes etnias de las selváticas, como los Shipibos, los Conibos y los Simiruchis. Todos ellos apoyaban la causa de Juan Santos Atahualpa. Él tenía una estrategia rebelde para atacar a los españoles. Era llamado la guerra de guerrillas. ¿En qué consistía la guerra de guerrillas? Por ejemplo, si los españoles, ustedes saben que la selva tiene inmensos bosques, gran cantidad de árboles. Entonces dice cuando los españoles cruzaban o ingresaban a la selva por medio de carruajes o transportando sus mercaderías, ¿ellos qué hacían? Ellos los saqueaban, los quitaban y atacaban. Y luego rápidamente ingresaban a la selva. Entonces al español le era muy difícil, en este caso él no se arriesgaba a ingresar a la selva con temor quizás a perderse o morir en el camino. Entonces esa era su técnica. Esa técnica se denomina la guerra de guerrillas. Ahora, con respecto a si fracasó o no esta rebelión, todavía es algo incierto. ¿Por qué? Si bien es cierto, nosotros sabemos que el virrey José Antonio de Manso de Velázquez, llamado también el conde de Superunda, organizó 2 expediciones para derrotar la rebelión de Juan Santos Atahualpa, pero fracasaron, porque Juan Santos Atahualpa, junto con los indígenas, derrotaba a los españoles. Por eso ahora en ningún libro determina qué pasó con él, simplemente indican que su rebelión desapareció, posiblemente haya enfermado y ya la rebelión no continuó. Ya, jóvenes, pero de que haya sido derrotado por los españoles, no, porque no hay nada escrito, simplemente desapareció, no se sabe por qué. Lo único que posiblemente se haya enfermado. Esas son las investigaciones que se ha dado acerca de su rebelión. Luego tenemos la rebelión de Túpac Amaru II, o también llamado José Gabriel Condorcán. Esta vez vamos a hablar acerca de esta rebelión. La rebelión de Túpac Amaru tiene 2 fases, una fase cusqueña y una fase aymara. En la fase cusqueña nosotros vamos a hablar de la rebelión de Túpac Amaru y en la fase aymara de Túpac Katari, que es la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué es lo que vamos a hablar acerca de esta rebelión de la cusqueña? Sabemos que nosotros, en un principio, José Gabriel Condorcanqui pidió a la audiencia, en este caso, que anulara lo que viene a ser la mita y el reparto mercantil. Entonces se dice que la Real Audiencia no le hizo caso, dijo que no iba a eliminarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Túpac Amaru? Túpac Amaru va a regresar al Cusco y es en el Cusco donde él va a iniciar su rebelión, y en su rebelión van a apoyarle indígenas, campesinos y también criollos cusqueños. Todos ellos van a apoyarle a esta causa que tenía Túpac Amaru. Se produce la primera captura, en este caso, del corregidor Arriaga. Cuando se da esta captura del corregidor Arriaga, Túpac Amaru va a ganar más aún el apoyo de campesinos, incluso indios forasteros, que van a unirse a la causa de esta rebelión. La base social campesina en esa rebelión va a demostrar una posición bastante radical. Recordemos que los campesinos, si bien es cierto, en esta rebelión van a apoyar también los criollos, los campesinos siempre van a mirar a los criollos con cierto recelo, con cierta desconfianza. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de su recorrido que va a hacer Túpac Amaru, porque muchos de estos indígenas van a empezar a destruir obrajes y haciendas. ¿De quién? De los españoles y criollos. Y ellos no van a hacer ninguna distinción alguna. Ya les expliqué, porque tenían ese miedo hacia ellos. Incluso muchas veces van a llegar a desobedecer a sus jefes. Se van a anular la mita, el reparto mercantil y la esclavitud. Los rebeldes van a obtener incluso un triunfo, el triunfo en Sangarará. Y aquí, en este triunfo, Túpac Amaru tenía la oportunidad de ir y tomar el Cusco. ¿Pero qué pasó? Él decidió ir hacia Collao para buscar más indígenas que se unieran a su causa. Entonces, esto va a ser aprovechado
por los realistas para poder armar una rebelión. En esta rebelión, dirigido por el virrey Jáuregui y el visitador Antonio de Arreche y el mariscal Valle, van a capturar a Tupac Amaru. Van a capturar y en este caso va a ser capturado en Checapupe y luego llevado al Cusco. Y es ahí donde Tupac Amaru va a ser torturado, golpeado, para que diga quiénes son las personas que apoyan esa rebelión. Pero se dice que maltrataron, ni aún así él quiso delatar. No dijo nada acerca de quienes formaban parte de su rebelión. Toda la familia de Tupac Amaru fue perseguida y desaparecida de la escena política, incluso estén o no involucrados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo eso es el suceso que pasó durante la rebelión de Tupac Amaru. Y bueno, luego a través del video que yo les mostré al inicio de la clase, podemos ver todos los castigos que le hicieron a este personaje. Una de las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru, nosotros podemos decir que se van a anular los repartos mercantiles. Se va a prohibir en todo el virreinato hablar el quechua, porque pueden, en este caso como el español no entendía, que en este caso no quería otra rebelión así tan fuerte como la de Tupac Amaru. Se van a eliminar los corregimientos y se van a crear las intendencias. Se va también además a crear la intendencia del Cusco y sobre todo se van a eliminar los privilegios de los caciques. Ahora, seguimos. La rebelión de Tupac Katari. La rebelión de Tupac Katari forma parte de la fase aymara, pero recordemos que su nombre real no es Tupac Katari, sino es Julián Apaza, que luego decide cambiarse el nombre de Tupac Katari. Vamos a ver cuál fue su rebelión, en qué consistió. A ver, el mesianismo de Tupac Katari y su discurso milenialista fue mucho más sincrético que el de Tupac Amaru. Él aseguraba que su mensaje era transmitido por Dios y se declaraba Tupac Katari se declaraba virrey de todos los territorios liberados, en un intento infructuoso de separarse de la rebelión surandina. Los rebeldes asediaron La Paz el 13 de marzo de 1781 durante 109 días. Estos 109 días fueron sin éxito, debido a la resistencia y al apoyo de las tropas mandadas desde Buenos Aires. En este contexto, el virrey Jáuregui aprovechó la baja moral de los rebeldes para ofrecer amnistía. ¿Amnistía a quiénes? A quienes se rindieran. En este caso, ya los indígenas que no desean apoyar a Tupac Katari los iba a perdonar. Y se dice que una fuerte cantidad de indígenas dejaron a Tupac Katari con temor a Jáuregui y quizás de que puedan ser castigados así como Tupac Amaru. Entonces, ¿qué pasó? Tupac Amaru se quedó sin soldados. Es por ello que fue apresado el 9 de noviembre de 1781 y fue descuartizado 6 días después. Y con ello terminaríamos con las rebeliones indígenas. Jóvenes, ahora, nosotros tenemos nuestro libro, que tiene una gran cantidad de información muy importante. Por ejemplo, la 110 a la 111 es acerca la práctica en clase de formular preguntas con cada uno de los enunciados, el de observar y describir la imagen que se muestra. Te recomiendo que resuelvas la página 111, la lectura 112 y la 113. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes reforzar lo aprendido el día de hoy y además tienes una lectura acerca de en qué consistió esta rebelión. Y en el transcurso, y yo te aseguro que en el transcurso de que tú vayas resolviendo tu libro vas a tener más dudas. Entonces esas dudas las anotas en tu libro y me preguntas en la videoconferencia de la tarde. Jóvenes, eso sería todo y conmigo será hasta la siguiente sesión.